La diabetes causa diferentes complicaciones, entre ellos neuropatía, y si los nervios afectados son aquellos involucrados en tu sistema digestivo, estómago, intestino, principalmente vas a tener muchos síntomas digestivos: diarrea, evacuaciones pastosas, líquidas, o el otro extremo, estreñimiento y trastornos de la motilidad. Pero también puede suceder todo lo contrario. Puede que el problema principal de fondo sea tu sistema digestivo y que esta digestión anormal te esté generando este problema metabólico, esta diabetes, y que sea el trasfondo, tus problemas digestivos, que te estén generando neuropatía. En otros videos hemos hablado acerca de la importancia de la microbiota, que es la cantidad de organismos buenos en proporciones y sitios saludables que te van a ayudar en tu metabolismo por completo. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en una bacteria que afecta a gran parte de la población, que es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que está presente en casi todos nosotros, pero que algunas personas desarrollan síntomas, y que a veces es esto la causa de ese malestar digestivo, de esos síntomas, de esa alteración microbiota. Y no solo eso, sino que también tener esta infección puede que ese efecto incretina esté disminuido, y el efecto incretina es extremadamente importante para que puedas mantener tu glucosa postprandial o tu glucosa después de comer en rangos saludables. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care, y estamos en la ciudad de Tijuana, y también contamos con consultas en línea de nutrición y psicología, porque ambas son extremadamente importantes, ambos en este proceso de revertir la diabetes. El concepto de salud mental: puede ser que tengas algo por ahí que te esté subiendo el nivel de cortisol, y que eso en consecuencia te esté subiendo el nivel de glucosa. Bueno, la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria, así es, que está presente en la gran mayoría de las personas, pero que generalmente no representa mayor problema, no te genera síntomas o no te genera inflamación. Esto se le llama colonización, que es diferente a la infección. Cuando estamos colonizados por alguna bacteria, pero que no te genera problema, pues quiere decir precisamente eso, que la bacteria está ahí, pero que tu cuerpo, tus mecanismos de defensas mantienen a raya esa bacteria para que no genere ningún problema. Pero en algunas personas, por diferentes mecanismos, esta bacteria sí te genera infección, sí te genera problema, te genera inflamación, tanto ahí en el estómago, que es donde se ubica principalmente. En el estómago te puede generar problemas en tu sistema digestivo en general, y también te puede generar inflamación sistémica, inflamación crónica, que te va a desequilibrar tu sistema metabólico y el metabolismo energético en gran medida. Esta bacteria, insisto, se contamina o se contagia a una persona por vía oral, por comer comida infectada, o bien agua que contenga este tipo de bacteria, y generalmente no representa ningún problema. Pero si alguno de estos mecanismos está disminuido, por ejemplo el pH gástrico. El pH gástrico es ácido o muy bajo por dos razones: te va a ayudar para la digestión, y número dos, elimina cualquier tipo de bacteria. Pero cuando este pH gástrico no es normal, no es saludable, aumenta la probabilidad de que tengamos este tipo de infección. Alteraciones del pH gástrico: probablemente lo más común es que sea una persona que tome en exceso o con bastante frecuencia al menos medicamentos antiácidos o para la gastritis, como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, por ejemplo. Antes se utilizaba mucho, y algunas personas lo siguen usando, algunas pastillas que son sal de uvas, Alka-Seltzer, por ejemplo, o algunos otros remedios que existen por ahí en exceso. Y eso va a modificar mucho tu pH gástrico, y es un factor de riesgo para que esta infección, si es que la tienes ahí, se active, por así decirlo, y comience a generarte problemas. El segundo factor es trastornos o problemas con la motilidad. Si eres una persona que batalla tanto de los dos extremos, un sistema digestivo muy activo, muy excitado, que tienes frecuentemente diarrea, evacuaciones líquidas, evacuaciones pastosas, y el otro extremo, mucho estreñimiento, batallas para hacer, estás frecuentemente utilizando laxantes, o sea que tu sistema digestivo no tiene esa motilidad adecuada,
entonces también aumenta la probabilidad de que tengas esta infección por ahí y que no la hayas detectado. El tercer factor, que a veces pues a lo mejor ya no es tan importante, son condiciones de salubridad o de saneamiento de la comida. ¿Qué he notado yo que vivo en frontera aquí en la ciudad de Tijuana? Que la gran mayoría de las personas, esta infección por Helicobacter pylori es mucho más común en Estados Unidos por alguna razón. Si tú ves la estadística, a lo mejor vas a encontrar que es más común en países en vía de desarrollo, que no tienen acceso a política de salubridad, agua potable, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón, la gran mayoría de las personas que se han hecho pruebas acá con nosotros son de Estados Unidos y viven allá. No sé exactamente qué sucede, pero la gran mayoría que me ha tocado, insisto, pues vivo en Tijuana, que es frontera con San Diego, California, y atendemos pues dos tipos de poblaciones, ¿no? Gente que vive aquí en México y gente que vive allá en Estados Unidos. La otra razón, que a lo mejor es tema para otro video, es que los medicamentos que se utilizan, y eso es una pregunta bastante frecuente que me hacen sobre todo las personas que vienen a consultar de forma presencial. ¿Acaso los medicamentos que te dan en Estados Unidos contra los que tenemos en México, al menos para la diabetes, tienen la misma eficacia? Es decir, metformina de 500 miligramos americano, metformina de 500 miligramos mexicano, ¿acaso te bajan lo mismo? Uno es mejor que otro, y esto lo extrapolamos a los antibióticos que se utilizan para, que ahorita vamos a hablar más adelante, esquema de tratamiento para eliminar esa bacteria Helicobacter pylori. Mucha gente en Estados Unidos se detecta esta bacteria, le dan antibióticos y la infección no se va por completo. En cambio, le damos los antibióticos exactamente los mismos, la misma dosis por el mismo tiempo, pero de México, y la bacteria sí se elimina. Entonces, cuestiones de saneamiento, lo dudo. Yo creo que es más porque baja las defensas de cada persona, principalmente el pH gástrico, el exceso de antiácidos, trastornos de motilidad y por supuesto el exceso de antibióticos. El exceso de antibióticos va a barrer tu microbiota, tu flora bacteriana, tus bacterias que están ahí buenas. Las bacterias tienen que ocupar ese lugar, piénsalo de esta forma, tienen que ocupar ese lugar para que no haya espacio para otras bacterias. Pero si tú barres con todo, con antibióticos, a veces las infecciones mismas barren esa pared intestinal y quedan los espacios libres, piénsalo de esta forma, para que esta bacteria se pueda alojar, crecer y causar esos problemas. ¿Qué te causa esta bacteria? Porque es importante estar al pendiente de esto, y si hay alguna sospecha, hacer una prueba de diagnóstico, y si es positivo, pues eliminar. Número 1, te va a generar síntomas: gastritis, intolerancia a los alimentos, saciedad precoz, distensión a lo mejor. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Reflujo puede ser una de las molestias, y más que nada un malestar abdominal al consumir alimentos. Esto también puede ser un impedimento si estás tratando de hacer ayuno intermitente. Si haces ayuno intermitente, que es no comer por cierto periodo de forma voluntaria, y te genera muchos síntomas y no sabes por qué, no es normal. Algo hay por ahí. Puede ser esta cosa, puede ser esta bacteria, porque el hacer ayuno no debería generarte ningún problema digestivo, no debería. Si sucede algo así, quiere decir que hay algo por ahí, porque fisiológicamente estamos diseñados para el ayuno, estamos diseñados para ayunar, y que el ayuno no nos genere ningún problema. Entonces, ¿qué te causa esta bacteria? Síntomas, para empezar, que no te va a dejar estar a gusto, y esto puede bajar mucho tu calidad de vida. Número 2, ¿por qué es importante estar alerta ante esta bacteria y, si es positivo, eliminarla? Porque es un factor de riesgo para cáncer de estómago, en particular un tipo de cáncer de estómago que es linfoma de estómago. No sé si lo has escuchado, pero es bastante frecuente, y la particularidad de ese tipo de cáncer es que, por ejemplo, si a mí, ojalá que no, si a mí me detectan linfoma gástrico, antes de la cirugía, antes de la quimio, hay que eliminar esa bacteria Helicobacter pylori, porque es la causa de ese problema. Como ustedes han escuchado previamente, es bien importante encontrar la causa de los problemas, y este linfoma gástrico causado por esta bacteria, pues es la misma historia. Hay que eliminar esa bacteria
junto con los otros tratamientos oncológicos para eliminar por completo ese cáncer de estómago. Entonces aquí tienes una segunda situación y una justificación bastante importante y de peso para eliminar esta bacteria, porque es un factor de riesgo para cáncer de estómago. El número 3, inflamación crónica. Inflamación crónica creo que lo hemos platicado bastantes veces y no nos hemos detenido a exponer la importancia de esta inflamación crónica porque afecta de muchas formas. Una de ellas, déjame contarte de un caso muy particular. Es un señor de 45 años que precisamente vive en Estados Unidos, vive en California, que tenía ya años consultando a doctores por malestar general, cansancio, problemas de sueño, problemas de reflujo y además tenía unas lesiones en la piel que pues parecían muchas cosas, y él fue a diferentes doctores, incluyendo dermatólogos y dermatólogas, y sí le daban muchos tratamientos que por unos días le bajaban mucho las lesiones y luego le volvían a salir. Una lesión como rasposa, como con escama, medio rojo, inflamado, y que le daba mucha picazón, mucha comezón, y que no había mejorado a pesar de todo lo demás que le habían dado. Y eso era lo que más le preocupaba, su malestar general, el no dormir y pues esas cosas en la piel, ¿no? Que obviamente nadie pues quiere tener esas lesiones, y eran bastante grandes, eran así más o menos, un pedazo bastante pues considerable diseminado en todo el cuerpo. Consulta conmigo y veo que le han hecho efectivamente estudios de todo: diabetes, riñón, tiroides, enfermedades autoinmunes, esto, aquello, estudios de ultrasonido, tomografía para infecciones, nada, todo negativo. Y me dice, es que ya agoté todas las demás opciones, y como yo no me siento bien y escuché el video de microbiota, siento que a lo mejor tengo algo por ahí, porque bueno, ya intenté de todo y nada me ha funcionado y quiero pues probar por este camino, ¿ok? Lo primero que hicimos fue, ok, primero déjame medir tu inflamación con estos parámetros que son muestras de sangre. ¿Y qué te parece si vamos empezando con un estudio de antígeno fecal para el Helicobacter pylori, que ahorita vamos a platicar sobre los métodos diagnósticos? Nos dio la muestra y fue positivo para el Helicobacter pylori. Y le dije, mira, todos los estudios han sido hasta ahorita negativos. No hay ninguna puerta por donde tú puedas tocar y tratar de resolver tu problema. La única puerta que tenemos aquí es esto, porque es lo único que ha sido positivo y hay que irnos por ahí. Efectivamente, dimos el tratamiento. Al terminar el tratamiento, un mes o dos después, mes y medio aproximadamente, nada de lesiones en la piel. ¿Cómo explicas que una bacteria que está en el estómago y que aparentemente te causa úlceras, gastritis y todo eso, te está generando problemas en la piel, un sitio muy distante? Por esto precisamente, por inflamación crónica, que a veces no se le presta mucha atención. Y sí, efectivamente, no es la primera posibilidad que hay que considerar, porque hay que descartar lo más común primero. Hay que descartar lo más común, pero si no encuentras nada, ok, pues hay que ampliar el panorama y hay que ampliar la búsqueda de qué es lo que está sucediendo. Esto se los comento porque esta bacteria Helicobacter pylori también te puede generar otros problemas. Entre ellos, insisto, puede ser que este sea el impedimento que no te deje bajar ese nivel de glucosa por la inflamación que te genera o por tu alteración en el sistema microbiota, y esto nos lleva a la cuarta complicación. Puede que esto esté disminuyendo la efectividad de tu sistema incretina. Y las incretinas son hormonas que produce el sistema digestivo. Principalmente hay varias que se encargan de que tu azúcar después de comer no se eleve por los cielos. Disminuyen la producción de glucosa por parte del hígado, hacen que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento, que el azúcar se absorba un poquito más despacio y que le dé tiempo al cuerpo de responder. También aumenta la sensibilidad a la insulina. Hacen varias cosas estas incretinas que no van a funcionar de manera adecuada si hay algún problema en tu sistema digestivo, porque las células que producen esto ahí están en tu sistema digestivo, estómago principalmente e intestino delgado.
Pero si hay algún problema en ese tracto, en ese pues pedazo del sistema digestivo, esas células no van a funcionar bien y tu sistema de incretina va a ser menos efectivo y te va a subir el nivel de glucosa. Ahora sí que, como le dije a una paciente recientemente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Acaso la diabetes es primero y esto te generó problemas en tu sistema digestivo? Sí se puede, por parte de la neuropatía o bien por efectos secundarios de algunos medicamentos, entre ellos la metformina, o al revés. ¿Acaso fue primero la gallina, el huevo que la gallina? Primero es tu problema microbiota y esto te desencadenó diabetes y esto te desencadena todo lo demás. Ahora sí que a veces es complicado, por supuesto, pero para eso son los estudios, para ir desmenuzando cuál es la situación y poner en orden, ir uniendo los puntos del problema actual. ¿Qué se puede hacer ante la sospecha de esta bacteria? Existen muchas pruebas. El detalle aquí no es detectar que tengas una infección crónica. El detalle aquí es detectar que tengas una infección activa. Por infección crónica, aunque no me gusta el término, infección crónica es ya te dio la infección, tu cuerpo ya la eliminó, pero quedaste con memoria o quedaste con algún efecto residual. Eso no nos interesa mucho porque ya no tienen la bacteria, ya la eliminaste. Nos interesa detectar una infección activa, que tengas la bacteria ahí y que esa bacteria te esté generando problemas en este momento. Para eso hay varias pruebas, entre ellas, o al menos la que yo más utilizo por practicidad y porque me ha funcionado bastante bien, es el antígeno fecal para el Helicobacter pylori. Antígeno fecal es una muestra de heces o una muestra de excremento que se hace una prueba en el laboratorio y si es positivo quiere decir que tienes la bacteria y que además está causando problemas en este momento. Entonces esa sería una prueba, antígeno fecal para Helicobacter pylori. Algunos prefieren o no encuentran esta prueba y se hacen una prueba del aliento. Esta prueba del aliento te dan a tomar algo y luego con un aparato especial tienes que soplar. Y ahí miden ciertas partículas y dependiendo el umbral o el límite, si sobrepasa cierta cantidad, pues es positivo, significa que tienes la bacteria y que está activo y que te está generando problemas en ese momento. Y la otra forma, que a veces algunas personas prefieren hacerlo, o dependiendo de los síntomas también se les podría recomendar directamente esto, es practicar o realizar una endoscopía alta, mediante una camarita, ver tu esófago, ver tu estómago, parte del intestino y si hay alguna sospecha, tomar muestras y de esas muestras se puede hacer un estudio de patología al microscopio o bien se pueden hacer pruebas de esa muestra para detectar si hay Helicobacter pylori. Hay más estudios, insisto, pero te tienes que guiar por, al menos esa es mi recomendación, guíate por estas tres. Si tú te hiciste una prueba diferente, que de sangre, que de anticuerpos, que de esto, que de aquello y fue positivo, dúdalo, porque a veces estas otras pruebas detectan que ya tuviste la infección y que no significa que en este momento la tengas. Es totalmente diferente. Y si ya tuviste la infección y en ese momento no la tienes, frecuentemente pasa, te van a dar tratamiento por una infección que no tienes. Es muy importante saber si esa infección es activa y la tienes en este momento o ya es un efecto residual que quedó y que ya eliminaste por completo la bacteria. En caso de que sea positivo, recuerda, te va a generar síntomas, aumenta tu riesgo de cáncer, disminuye el efecto incretina y te va a generar inflamación crónica. Muchos de los síntomas que a lo mejor pudieras tener están causados por esta cosa. Aunque uno no le encuentre lógica o razón obvia o no lo asociemos, créeme, hay mucha gente que al eliminar la bacteria, mucha sintomatología mejora. ¿Qué se puede hacer en caso de que tengas positivo? Existen varias alternativas. Lo más común y efectivo es dar un esquema de antibióticos. 2 antibióticos y un medicamento o bien 3 antibióticos y un medicamento. Hay esquema de 3 o 4 medicamentos. Usualmente el esquema de 3 medicamentos es sumamente efectivo. Va a depender, te lo dan por 7, 10 o 14 días.
7 días, 80% efectivo, 85 tal vez, más o menos. El de 14 días, 90 hasta 95% efectivo, que usualmente es el que más recomiendo, 14 días, pero pues esto teniendo la valoración ahora sí que caso por caso. Después de estos 14 días, que son 3 medicamentos que sí son pesados, pero es la forma más efectiva y rápida de eliminar esta bacteria. Después de este esquema, hay que esperar al menos un mes con otro tratamiento para reponer y restaurar tu sistema de defensas. Restaurar tu pH gástrico va a ser importante. Restaurar tu motilidad va a ser también sumamente importante. Que tu digestión sea correcta. A veces las enzimas digestivas o enzimas pancreáticas pueden ser de utilidad en esta situación. Y tratar dentro de lo posible de no utilizar medicamentos, suplementos o algún tratamiento que te pueda generar problemas en este momento, porque lo primero es eliminar la bacteria y luego restaurar ese sistema digestivo. Una vez que lo tengas restaurado, hay que repetir la prueba y tenemos que asegurar de que sea negativo, porque el tratamiento, como bien lo escuchaste, no es 100% efectivo. 80, 85, 90, 95, según el esquema que se elija y según la duración y según, por supuesto, que sí te tomes el medicamento, porque hay gente que se los toma en la mañana y en la noche, ay, se me olvidó tomármelo en la noche, y eso pues ya disminuye pues la efectividad del tratamiento. Si la infección en una prueba después del tratamiento sale negativa, perfecto, ya quedó. Ahora hay que ver qué complicación tuviste y esto va a depender de tus síntomas, de tu estado actual y a lo mejor de algunos estudios de laboratorio. Hay algunas personas que dicen, híjole, yo he tenido estos síntomas por años, ¿ok? Pues en ese caso, eliminar bacteria y a lo mejor una endoscopía posterior a eso para saber qué quedó, cuánta inflamación hay úlceras, cómo está pues tu estructura, porque esta prueba de antígeno fecal no nos va a dar información acerca de esto. Algunas personas dicen, ok, yo me siento bien, pero aún así no quiero dejar cabos sueltos. Adelante, hasta la endoscopía, que generalmente son gastroenterólogos con entrenamiento en esto, que hacen el procedimiento. Hay algunos que dicen, me siento de maravilla, no tengo ninguna molestia, todo está perfecto, como bien, la endoscopía la voy a dejar pendiente según como yo me vaya sintiendo, claro, siempre y cuando no haya algún dato de alarma, ¿no? Datos de alarma, pues mucha pérdida de peso exagerada, que la comida satore y no pueda pasar, mucha distensión, anemia, entre otros problemas que pueda haber que deben despertar la sospecha de que hay algo más. Y si sospechamos que hay algo más, pues hay que hacer la endoscopía. Esta, recuerda, bacteria Helicobacter pylori, la gran mayoría la tenemos, es común, en pocas personas les genera problemas, sobre todo cuando las defensas bajan, y te va a generar una gran serie de situaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si vas a tratar o no vas a tratar. Por supuesto que tener la infección activa siempre va a ser indicación desde mi punto de vista para eliminar esa bacteria, aunque tú digas me siento bien, todo bien y aquello, porque a veces, y esto me lo dicen frecuentemente, doctor, ¿por qué dice que tengo inflamación si la proteína C reactiva es negativa, el factor reumatoide es negativo, la ferritina, el dímero D, velocidad de eritrosedimentación, todo es negativo? ¿Por qué me dice que es inflamación crónica? Ok, hay inflamación que se puede clínica, que es o bioquímica. Inflamación clínica tiene síntomas de inflamación, punto. Síntomas o signos que podemos detectar mediante la exploración física. Inflamación bioquímica, inflamación que podemos detectar a través de algunas pruebas de laboratorio, y hay inflamación sutil, subclínica, inflamación que no podemos detectar mediante estudios y no podemos detectar mediante exploración física, pero que sí te está generando problemas y que para eso, pues como no hay una forma objetiva de medir, existen estas pruebas que yo creo son las más importantes de microbiota, de salud digestiva, porque si tu microbiota no está bien, no hay permeabilidad intestinal,
Muchas toxinas entran al cuerpo, bacterias, virus, hongos, o a lo mejor te faltan bacterias buenas y esto te está generando inflamación, que de hecho la inflamación crónica sutil, que no es tanto para generarte síntomas o alteraciones en laboratorio, pero sí a largo plazo te va a generar problemas, y esto frecuentemente es causa de diferentes tipos de cáncer que vamos a tocar en otro video. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte aportado con este tema de la microbiota, específicamente de Helicobacter pylori, porque es una bacteria bastante común, bastante frecuente, que afecta a muchas personas y que a veces me consultan: yo quiero revertir la diabetes. Ok, revisamos, está bien, pero tienes esta bacteria, primero hay que eliminar esto. Y esto nos va a tomar a lo mejor un mes y medio, quizá 2 meses en eliminar todo esto, en reponer y restaurar. Y luego ahora sí le damos de lleno a tu dieta baja en carbohidratos, a tu ayuno intermitente, a tus suplementos. No quiere decir que no puedes iniciar con los cambios. No, sí se puede. Puedes iniciar los cambios a la par que vas tratando esto. Pero como los antibióticos son pesados y tu sistema digestivo, a lo mejor no vas a estar bien a gusto haciendo ayunos y tomando muchos suplementos. Ahora sí que con medida y siempre priorizando. ¿Sabes qué? Enfócate en esto. Y lo poquito que puedas avanzar de esto, perfecto. Y si no te sientes bien, no pasa nada, tranquilo. Primero es esto, y ya una vez que se resuelva esto, ahora sí, la prioridad va a cambiar. Y la prioridad ahora va a ser esto, y ahora sí, todos los kilos a esto. Así que si usted es una persona que tiene estos síntomas digestivos, inflamación crónica, glucosa después de comer extremadamente altas, estreñimiento por un lado, o se va al otro extremo, diarrea, gastritis, comúnmente o frecuentemente está utilizando omeprazol o antiácidos, vale la pena que consideres realizar esta prueba antígeno fecal para el Helicobacter pylori, o bien prueba del aliento, que a lo mejor es un poquito más complicado de encontrar donde lo hagan. Y si de plano son muchos síntomas, antes de pasarte a una endoscopía, mejor consulta a tu médico tratante, o si quieres ve directo con el gastroenterólogo a ver qué te dice acerca de la endoscopía, porque a lo mejor es esto el problema que tienes ahí de fondo, que no te permite avanzar en este proceso de revertir la diabetes.